pedimos que tú nos hables, que venga una unción de lo alto y que tú hables a nuestras vidas, que tú traigas entendimiento a la aplicación de tu palabra para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Aquí el autor de Hebreos fue inspirado a hacer referencia a el tiempo que el pueblo de Israel estuvo por entrar a la tierra prometida, pero por su incredulidad no pudieron entrar, provocaron a Dios y tuvieron que andar vagando en el desierto durante 40 años. Y aquí Hebreos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Brincamos al versículo 16, aquí mismo de Hebreos 3. Sigue hablando, dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar en el reposo de Dios a causa de la incredulidad. El pueblo de Israel no confió que Dios les daría la victoria contra aquellos gigantes y ciudades fortalecidas de la tierra prometida. Por lo cual leemos, y ahí lo mencionó 2 veces, no entraron en su reposo. No entraron en el reposo de Dios y tuvieron que seguir en el desierto 40 años. Ahora, aquí no solo habla del reposo físico, de ya no estar en el desierto. Está hablando de un principio más allá de ello. Evidencia de esto lo hallamos en el siguiente capítulo, Hebreos 4. En el versículo 8 aclara que no solo se refiere a esto, porque entonces lo hubieran tenido cuando Josué sí los llevó a la tierra prometida. Pero dice Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es entrar en el reposo de Dios? Es llegar a un estado de confianza en Él, que reposamos, aquí dice, reposaron de sus obras como Dios de las suyas. Reposamos de nuestras obras. Ahora está hablando de cierto tipo de obras. Ahorita vamos a aclarar, ¿sí? Porque
Esto es reposar de nuestros intentos de hacer las cosas por esfuerzo propio. Nuestro afán de por mis esfuerzos o por mis pistolas, como se dice, ¿verdad? Por lo que yo puedo hacer, yo voy a lograr las cosas. Y el no entrar en este reposo nos lleva a la desobediencia. Reposar de nuestras obras, descansar en Dios, puede sonar y puede ser mal interpretado como pasividad, como no hacer nada. Pero en ninguna manera. Es más bien la actitud con la cual hacemos las cosas. Porque Dios quiere que estemos activos, que le estemos sirviendo. Pero el reposo lo hallamos en la actitud que tenemos al hacerlo. Podemos estar activos y afanados y preocupados y estresados, sintiendo que yo soy el que tengo que producir las cosas, y eso obviamente no es estar en el reposo de Dios. O podemos estar activos, fuertemente activos, pero confiados, seguros, en paz, en el reposo de Dios. ¿Cómo podemos saber si estamos en el reposo de Dios o no? ¿Saben qué? La luz roja obvia de esto es la preocupación. Ahora, todos en momentos sufrimos de que nos preocupamos. Créemelo, yo también. Pero cuando empezamos a notar esa preocupación, debe de prender un foco rojo de que, hey, he quitado mi vista, mi confianza de Dios y lo he puesto en mí mismo o en asuntos terrenales. La preocupación nos avisa que necesitamos un cambio de actitud. Necesitamos entrar en el reposo de Dios. Isaías 26:3 nos dice lo siguiente. Dice que Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos quieren ser guardados en completa paz? ¿Sí? Sobre todo en Ciudad Juárez, sí, en el siglo XXI, ¿cuántos necesitamos ser guardados en completa paz? ¿Qué dice la Escritura? Isaías 26:3 de nuevo. Tú guardarás en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros confiamos en Dios, mantenemos nuestra dependencia, nuestro pensamiento, nuestro enfoque en Él, y que Él es el que va a hacer las cosas. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuente de provisión, Él es nuestra fuente de fortaleza, Él es nuestra fuente de todo lo que necesitamos. Entonces podremos estar en paz. Él nos guardará en paz. La pregunta en este día es, ¿en quién estamos confiando? Y claro que todos dirían en Dios. Si yo digo ¿cuántos en Dios? Todos levantan la mano. Y yo sé que lo hacen sinceramente. El detalle es que cuando llega el recibo, cuando llega esa situación complicada, cuando llega con el jefe en el trabajo, cuando llega ese momento de repente, nuestro pensamiento se va para todos lados menos hacia Él, ¿verdad? Necesitamos ir desarrollando la manera de siempre volver nuestra confianza en Él, nuestro pensamiento en Dios. Tenemos que confiar en Él si vamos a entrar en su reposo. Porque hay muchos cristianos que sin querer sutilmente empiezan a confiar en su esfuerzo,
su talento, su dinero, su conocimiento, su espiritualidad. ¿Sí? Aún su espiritualidad para ver cosas suceder en el reino de Dios. Y yo lo voy a lograr porque voy a orar tanto y voy a hacer esto y este plan y todo. La oración es buenísima, andamos en un tiempo de orar, pero nuestra confianza es en Dios, no es en lo que yo voy a lograr provocar, sino en que Dios es bueno y misericordioso. Y yo lo voy a buscar con todo mi corazón, pero mi confianza no está en mí ni en mi búsqueda, mi confianza está en Él, en Él. Necesitamos entenderlo. La Escritura dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No va a ser con ejército, fuerza, ninguna cosa terrenal, ninguna cosa humana, sino va a ser obra de Dios. Cuando reconocemos que solo Dios puede hacer las cosas, podemos empezar a descansar en Él. Pero tenemos que llegar a ese punto de reconocer que yo, en algún momento, se me van a acabar las fuerzas, se me van a acabar las habilidades, se me va a acabar los recursos, y solo Dios, solamente Dios es el que va a poder hacer las cosas. Cuando yo lo reconozco, entonces yo puedo descansar en Él. Ahora, si vamos a confiar que Dios hará la obra, hay que estar seguros que estamos haciendo lo que Él quiere, ¿sí? Y no simplemente esperar que Dios bendiga cada plan que yo invento, que a mí se me ocurre. Hay una gran diferencia aquí. Porque hay personas que dirán: sí, yo estoy confiando en Dios. Yo tengo mi plan, yo tengo mi programa, yo tengo cómo voy a hacer las cosas, tengo mis metas, tengo mi visión y yo creo que Dios lo va a bendecir. Oh, espérate. ¿Has buscado, has consultado si de veras es el plan de Dios para ti? ¿Es lo que Dios quiere que tú estés haciendo? No esperes que Él bendiga algo, por noble que sea, si no es de Él. Hay que confiar en Él para lo que Él ha prometido en su palabra y para lo que Él nos va impulsando y guiando a hacer. La iniciativa tiene que empezar con Dios. Nuestro máximo ejemplo de todo esto es Jesús. Cuando Jesús tuvo sus 3 años de ministerio, Él estuvo rodeado de tantas presiones, de gente necesitada, endemoniados, la crítica de los líderes religiosos, la presión de las autoridades romanas, seguidores conflictivos. Híjole, los 12 que escogió, ¿verdad? Aún con ellos tenía suficiente para darle un infarto, ¿sí? Rodeado y cargado con todo esto. Sin embargo, vemos que Jesús pudo enfocarse en lo que Él tenía que hacer y mantener una paz increíble, al grado de que aún estando en un barco en medio de una tormenta grande, Él se acostó re a gusto y se echó una siestecita, ¿sí? Jesús pudo mantener una confianza en el Padre increíble, aún en medio de la tormenta. ¿Y saben qué? Dios quiere y puede crear en nosotros un corazón que se puede mantener en paz aún en medio de las tormentas de la vida. Pero nuestro pensamiento necesita estar en Él, nuestra confianza, nuestra dependencia en Él. Jesús hizo una declaración extraordinaria en Juan 17:4.
Él dijo, suena medio sencillo, pero fíjense, yo te he glorificado, está orando, está hablando con el Padre. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, el mundo todavía estaba en grave problema. Roma seguía persiguiendo a los judíos. Todavía había muchos enfermos, endemoniados y necesitados. Sin embargo, Jesús dice, he acabado la obra, Padre, que me diste que hiciese. Wow. Jesús sabía que Él no tenía que suplir cada necesidad existente, sanar a cada enfermo en toda el área de Galilea y Judea. Él tenía cierta tarea, cierto llamado, y Él había cumplido fielmente. En una ocasión, Él llegó a un estanque de Betesda, donde era prácticamente una especie de hospital. Ahí dice que yacía una multitud de enfermos. Él entra, sana a un paralítico y se va. Jesús se enfocó a la tarea que el Padre tenía para él y no estaba afanado y turbado y estresado de tratar de hacer las 1001 otras cosas a su alrededor. Porque siempre habrá, mis hermanos, siempre habrá 1001 cosas a nuestro alrededor. Y si tratamos de hacerlas todas, nos vamos a volver locos. Y no vamos a estar en el reposo de Dios. ¿Y saben qué? No las vamos a hacer bien. Y lo peor de todo es que no vamos a hacer la prioridad que Dios sí tiene para nosotros por estar afanado con tantas cosas adicionales. El ministerio de Jesús es un ejemplo precioso del balance de Dios. En ocasiones Él predicaba a multitudes, alimentando a 5,000 hombres, más sus esposas y niños. Él habló a grandes multitudes. En otras ocasiones lo vemos entrenando solamente a los más allegados a Él. Otras ocasiones tomando tiempo para bendecir a unos niños o ministrar a una mujer samaritana. Jesús halló lo que el Padre quería que hiciese y lo hizo. ¿Y saben qué más hizo Jesús? Dependió del Espíritu Santo. No dependió de sus propias fuerzas. Vamos a Lucas capítulo 4. Ahí lo deja muy claro. Lucas capítulo 4. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Fíjense, Jesús dependió del poder del Espíritu. Si Jesús dependió del poder, ¿acaso tú y yo no necesitamos? Híjole. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y fíjense lo que Jesús ahora lee, que Él está cumpliendo. Esta es la palabra que fue hablada de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús necesitó la unción del Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu de Dios fue lo que le dio el poder a Jesús para hacer las obras y maravillas que hizo durante su ministerio. Y luego le dijo a los discípulos, hagan lo mismo. Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49.
Jesús les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero ¿qué? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos en Jerusalén. A pesar de que Él los había entrenado personalmente, Jesús mismo, por 3 años. Sin embargo, Él dice: no se les va a ocurrir ir corriendo a evangelizar hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Quédense aquí, orando, buscando, dependiendo de Él. Y cuando Él viene, entonces sí, en su poder, a hacer la obra. Quedaos. Ahora, la Biblia nos registra que más de 500 testigos, seguidores de Jesús, lo vieron ya resucitado. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, al aposento alto, solo hallamos a 120 allí presentes. ¿Qué pasó con los otros como 400 por ahí? ¿Y qué pasó con todos los miles que Él ministró durante su vida? Pero sobre todo aquellos que lo vieron resucitado y sin embargo no estuvieron ahí. Ahora, no nos dice qué pasó, puede haber distintas razones para muchos, pero a lo mejor hubo algunos que no esperaron en Jerusalén. No es descabellado pensar que algunos dijeron: manos a la obra. ¿Cómo que esperar? Si Jesús ya nos dijo todo, nos enseñó, Él ya se fue, y que se lanzaron en sus propias pistolas, y no creo que hubo mucho fruto que digamos porque no los menciona. Pero 120 de ellos supieron: tenemos que esperar, tenemos que depender de Él. El conocimiento es excelente, es bueno, es necesario. Es la base, pero sobre esa base tiene que venir el poder del Espíritu Santo. Él es el que tiene que hacer la obra. Híjole, tendemos hacia uno de dos extremos. El Salmo 32:9 nos habla de dos extremos. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O que no seamos ni como caballo ni mulo, ¿sí? No sea mulo, como aquel hombre que vio a alguien en un restaurante y se le acerca y dice: oiga, usted usa peluquín, ¿verdad? Dice: no. Vuelve en unos minutos y dice: ándele, diga la verdad, ¿verdad que usa peluquín? Que no, ¿qué le pasa? Unos minutos después vuelve, mulo el tipo, ¿verdad? Ándele, entre nos, ¿verdad que usa peluquín? Ay, al fin el hombre dice: sí, hombre, sí uso peluquín. ¿De veras? Nunca hubiera sospechado. Ni como caballo, ni mulo. Ahora, pensando en estos dos animales literalmente, el mulo sabemos que es lento, terco, ¿sí? Es la fama que tiene. Lento. Hay personas, y me preocupa dar este mensaje porque aquellos van a decir: sí, yo no tengo que hacer nada, aquí voy a esperar, ¿verdad? Están esperando una voz audible o qué sé yo. Pero dice la Escritura: no seas así, que tienes que ser prácticamente arrastrado. Hay que aprovechar las oportunidades, hay que fluir en lo que Dios está haciendo, hay que estar activos. No ser como el mulo, pero tampoco como el caballo. El caballo no domado, ¿qué hace? Pues sale corriendo para todos lados sin ningún sentido o propósito. Y hay personas con buenas intenciones, pero que se quieren comer el mundo entero y hacer todo
y terminan no haciendo nada bien y agotándose y terminando con úlceras y quién sabe qué tanto más. Tampoco es el plan de Dios. Ni un extremo ni el otro. Sí activos. Esto no es pasividad, pero con una confianza, una dependencia en que Él es el que hace las cosas y que Él me va a ir guiando a lo que yo necesito hacer. Hacia las prioridades de mi vida. El problema con tratar de hacer demasiado es que luego las verdaderas prioridades son perjudicadas. ¿Sí? No sería malo. El problema es que al tratar de hacer 1001 cosas, las cosas prioritarias de Dios para tu vida son descuidadas. No les das el tiempo y atención que Dios quiere para ellas. Una declaración que a mí me ha ayudado y bendecido tantas veces es la siguiente: a mí me toca obedecer, a Dios le toca los resultados. A mí me toca obedecer, a Dios le toca los resultados. Yo no los puedo producir. Yo no puedo obligar y forzar que las cosas suceden. Me toca obedecer lo que Dios dice en su palabra y me va indicando en mi diario vivir. Y confiar que Él hará los resultados. Esto es una verdad libertadora. Me quita la presión de encima. Yo no puedo producir esos resultados. Entonces no tengo que estar estresado por ellos. Yo voy a obedecer a Dios, confiar en Él y depender en Él, y Él lo hará. Qué maravillosa verdad. Yo no los puedo producir, y tratar casi me va a matar a mí y a los que me rodean, empezando con mi familia. El Salmo 127, versículos 1 y 2. Dicen: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, el descanso, el reposo. Si no permites que Dios sea el que edifica tu casa, literalmente tu casa, tu familia, y tu casa, tu vida, todo lo que haces, entonces todo el esfuerzo, el madrugar, el velar, dice la palabra, es en vano. Si estás dependiendo de ti mismo y no dependiendo de Él, que Él edifique. Es interesante que justo después de estos dos versículos empieza un énfasis sobre la familia. Vamos al versículo 3, donde nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los que tienen hijos, ¿cómo los vamos a lanzar? Bueno, hay unos que los quieren lanzar del precipicio, pero no me refiero a esto, ¿sí? Son como saetas en nuestras manos. Pero dice, si Dios no edifica la casa, si no estamos viviendo conforme a sus prioridades y propósitos y dependiendo en Él, créeme que esa saeta va a salir muy chueca. Necesitamos estar confiando en Él. Y volarán alto y derecho. A las alturas volarán nuestros hijos, si permitimos que Dios edifique. Pero si andas en 1000 cosas, aún buenas, pero que no son la prioridad de Dios para ti, habrá problemas. Y no solo nuestros hijos, Dios quiere llevarnos a todos a las
alturas, como el águila. Isaías 40, versículos 30 y 31, son muy conocidos. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y yo sé que todos, casi todos se saben este versículo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Ahora, ¿qué quiere decir los que esperan a Jehová? No solo está hablando de esperar tiempo, es espera en donde está tu esperanza, tu confianza. De hecho, la Nueva Versión Internacional la traduce: los que confían en Jehová, los que tienen su esperanza en el Señor. Ahora, eso a veces sí incluye una espera de tiempo. En vez de acelerarme en lo mío, me espero con esperanza, con confianza en Él. ¿Y qué dice esta cita conocida? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Han visto volar a un águila alguna vez? Aunque sea por video, ¿sí? ¿Lo han visto ahí revolotear y revolotear como loco con sus alas? ¿Verdad que no? Así no vuela un águila. Hay muchos pájaros, muchas aves que sí tienen que volar así son diseñados, pero no el águila. El águila se pone en una posición estratégica, ya sea en una montaña, en la rama de un árbol, en un lugar alto, y espera el viento. Y cuando llega el viento, deja que el viento haga el trabajo. Y hay muy poco esfuerzo en sus alas, porque permite que el viento lo levante a las alturas y lo lleve más arriba que todas las demás aves. Y por arriba, de hecho, aún de las nubes tormentosas. Y es el cuadro simbólico que Dios escogió darnos de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas si esperamos, confiamos en Él. El viento del Espíritu Santo viene y Él es el que nos lleva a las alturas. El revolotear y el esforzarme con la actitud incorrecta, confiando en mí, dependiendo en mí, no me va a llevar ni muy alto ni muy lejos. ¿Y cómo me va a cansar? Pero si yo espero en Él, ese viento me llevará a ver cosas en mi familia, en mi vida, que no había soñado antes. Este año yo he sentido fuertemente, así como el hermano Víctor ha expresado, el año del Espíritu Santo. Yo creo que Dios quiere que dependamos de Él y ver a Él hacer cosas maravillosas y grandes. Pero debemos de entrar con esta actitud de confianza, de fe, que Él es el que puede hacerlo y Él es el que va a hacerlo. Y yo lo voy a estar buscando con todo mi corazón, por supuesto. Esto no es pasividad. Lo voy a estar buscando, no para comprobar algo, no para yo quedar bien, no para yo lograr algo, no, para yo estar conectado con el viento del Espíritu, para estar yo cerca de Él, para que Él me lleve a las alturas. Dice que los que esperan en Él volaremos como las águilas, correremos sin cansarnos, caminaremos
sin fatigarnos. Ahora, en lo natural, nosotros podemos caminar y correr sin intervención divina, ¿sí? Tú puedes correr, pero correr sin cansarte, no, señor. Aún el mejor corredor del mundo va a llegar el momento que se cansa. Y volar, pues imposible, ya que no existe Superman, ¿sí? Necesitamos depender de Él y dejar de correr, aún con buenas intenciones, pero correr en nuestras propias fuerzas, confiando en nosotros mismos. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y dice Dios en Hebreos, como empezamos la plática para ya concluir, dice: no caigas en lo mismo, porque ellos no pudieron entrar en mi reposo. Y no solo hablaba de la tierra prometida, que dice, porque Josué tampoco se los dio. Hay gigantes, hay desafíos, los hay. ¿En quién vamos a confiar? ¿De quién vamos a depender? No caigamos en esa incredulidad como el pueblo de Israel. Entremos más bien en el reposo de nuestro Dios, confiando, dependiendo, esperando en Él. Y yo creo firmemente que en este año veremos alturas que nunca hemos visto antes. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Has estado afanado? ¿Has estado preocupado, estresado? El Señor te llama a su reposo hoy. Si pudiera pasar, Marcos, por favor. El Señor quiere que entres en su reposo, en una actitud de confiar, de reconocer que, hey, tú no puedes arreglar todos los problemas que hay a tu alrededor. Está bien, está bien. Tienes un Padre, un Dios todopoderoso de tu lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él sí puede con esos problemas. Eso no quiere decir que Él va a hacer todo instantáneamente como a nosotros nos encantaría. Él tiene sus tiempos, tiene sus maneras, pero nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Y es tiempo esperar en Él, confiar en Él. Si tú reconoces que has estado algo preocupado, yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. Y que en este día tú le digas: Señor, hoy yo quiero entrar en tu reposo. Hoy yo dejo mis cargas, mis afanes, mis preocupaciones a tus pies. Hoy reconozco que yo no puedo y que no tengo que poder, porque tú sí puedes. Y yo confiaré en ti. Ya no me voy a fijar en mí, en mis recursos, en mis limitaciones. No, mi pensamiento estará en ti, Señor, para entrar en aquel reposo, esa perfecta paz que tienes para todo aquel cuyo pensamiento está en ti, que confía en ti. Y aun si no has estado preocupado, ahí sentado,
Yo sé que de repente puede llegar, todos tenemos esos momentos, así que yo te animo aún a ti también a empezar a orar. Empieza ahí, expresarle en tus propias palabras: Señor, yo confío en ti, mi esperanza está en ti, Señor. Te rindo, te entrego mis afanes, mis preocupaciones, Señor, mis problemas, mis situaciones, los dejo a tus pies. Salgo de este lugar hoy sin ellos. Yo no los voy a cargar más. Los voy a dejar a tus pies, precioso Dios. Oh, sí, Padre. Oh, Señor, yo vengo como el águila ahora a esperar, a confiar en ti, Señor. Oh, sí, ya no en mis fuerzas, no, sino en las tuyas. No con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu, oh Dios. Así confío que serán las cosas, Señor, en mi vida, en mi familia. Ven y edifica la casa, Señor. Te entrego las riendas. Mira, dos no pueden tener las riendas. O tú las tienes o Él las tiene. Dile: Señor, te las entrego. Las he estado tomando otra vez. He estado dependiendo de mí otra vez. Perdóname. Te las entrego. Oh, bendito Dios. La palabra dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oh, podemos echar nuestras ansiedades ante Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oh, y Él nos promete que si nos humillamos ante su poderosa mano, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Oh, sí, humíllate delante de Él. Echa tus ansiedades a sus pies. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tú nos levantarás cuando fuere tiempo.